El dilema complicado siempre es a quién recurrir cuando una persona está completamente abandonada, aislada, a veces de manera voluntaria, puesto que ese aislamiento voluntario procede del propio trauma, que es el que está eligiéndolo. Y es muy complicado buscar quién puede ayudar o quién puede echar un cable o quién puede aconsejar o quién puede simplemente acompañar a una de estas víctimas en un momento en que se abate sobre ella el infortunio, el daño psicológico postraumático, la traición, el mundo terrible, la victimización que los psicópatas integrados, narcisistas y otras malas hierbas procuran a las que se van a convertir en sus víctimas. Desgraciadamente, muchas de las personas que estáis en el canal sabéis muy bien de qué estoy hablando, sabéis muy bien que esa experiencia de abandono técnico es muy importante y muy extensa, incluso a veces abarca también a los que deberíamos ser parte de la solución, los propios psicólogos o psicoterapeutas. Y al que le toca vivir esta experiencia, pues siempre le viene bien algunas claves que vamos a intentar desbrozar esta noche en este directo un poquito más temprano de lo habitual y que voy a intentar explicaros sobre todo dónde recurrir, a qué recurrir y muy especialmente en qué lugar encontrar esos recursos cuando todo lo demás falla, como suele ser el caso en las experiencias que narran los casos de amor cero, los casos de mobbing, las situaciones de bullying o aquellos que procedéis de relaciones familiares tóxicas y las arrastráis crónicamente. Lo primero que hay que decir es que generalmente el trauma, y no hay que tener ningún miedo, ningún reparo de hablar de víctimas del trauma, puesto que sois verdaderamente víctimas los que habéis atravesado por ahí. El trauma produce en la mente un impacto, un hematoma psíquico, y en el cerebro, que es el soporte de la mente, se activan una serie de vías neuronales, más bien se hiperactivan, que aceleran la emocionalidad. Si el cerebro de la víctima de ese trauma se acostumbra o se aclimata o se adapta a ello, probabilidades hay de que las víctimas necesiten estar permanentemente estimuladas para sentirse bien o para simplemente sentirse normal. Esto puede llegar a volverse adictivo y explica muchas veces las reacciones de ciertas víctimas que han sido diagnosticadas como bipolares y no tienen sino la excitación típica de vías neuronales hiperactivadas que una vez aclimatadas van buscando un estado de equilibrio a través de la excitabilidad. Un estado de alarma semejante inducido por el trauma se convierte en el causante de la aparición de muchas formas de adicción, pero una de ellas es la adicción a la excitación y la adicción a estar permanentemente ocupado, activado, o un miedo al aburrimiento que es verbal en muchas de las personas que han sido hiperactivadas por el trauma. El directo de hoy se titula De Profundis, puesto que ahí en ese título está la clave. De Profundis es el título de un salmo muy conocido de la Biblia. Desde lo más profundo, en latín de profundis, desde lo más profundo clamo a ti, Señor, Señor, escucha mi voz. Este de profundis, desde lo más profundo, es esa experiencia que muchas personas son habituales de lugares internos de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha desesperación y también al mismo tiempo de un gran abandono externo, puesto que externamente no es fácil encontrar ayuda. Debido a que generalmente el trauma que han experimentado o que habéis experimentado ha inoculado en las víctimas la sensación de culpabilidad. Y ya lo sabéis desde este canal, la persona que se siente culpable se siente no merecedora de lo bueno, pero sobre todo queda paralizada, puesto que ya no pone medios ni remedios para salir del problema, toda vez que siente que no merece buenas cosas, no merece defenderse,
no merece aquello que los demás sí merecen, que es una vida feliz, una vida estable. Y por eso es muy importante que el primero de los recursos que tenéis que ensayar es el recurso del perdón interno. En lo más profundo de la víctima del trauma ha quedado inoculada la culpabilización de aquellos que a su alrededor, a base de acusarla, a base de denigrarla o simplemente a base de maltratarla, le ha convencido a través de esa hostilidad, de ese maltrato, de ese abandono, que no merece la pena, que no sirve, que no vale, que no es merecedora de buenas cosas. Y por eso el primero de los recursos internos que tenéis que encontrar dentro de vosotros es ese recurso al perdón, no porque hayáis hecho nada malo, sino perdonarse, perdonar al niño interior, por decirlo de alguna manera, es el modo de superar esa culpabilización más explícita o más tácita que habéis sufrido en los procesos de acoso, de hostigamiento, de maltrato, y que desgraciadamente pervive muchos años después incluso determinadas las relaciones tóxicas. Me explico, muchas personas han terminado ya con la relación que les hizo sufrir, con la pareja abusiva, con el psicópata o la psicópata, han terminado esa relación y pueden haber pasado meses o incluso años, pero pervive dentro de la víctima una sensación vaga, difusa, de culpabilidad, que al no ser descifrada correctamente y detectada a tiempo, suele conllevar unas transformaciones o una transducción, si lo preferís así, de esa energía del trauma en otras manifestaciones que denominamos reacciones psicosomáticas. Las reacciones psicosomáticas son justamente la forma que tiene el trauma de expresarse a través del cuerpo cuando la mente racional no es capaz de hacerse cargo, de explicarse cabalmente lo que ha ocurrido. Cuando una persona sufre un trauma simple, el impacto de una paliza, una violación, un acto puntual muy grave, enseguida se detecta el posible origen de la reacción traumática, puesto que el hecho es tan grave, tan intenso, tan extraordinario, que alrededor produce escándalo la reacción y la alarma de las personas del entorno y casi automáticamente la ayuda por parte de los que están alrededor de la víctima. Pero cuando hablamos de los traumas del amor cero, del mobbing, del bullying, de las familias cero, traumas que ocurren en relaciones íntimas, en relaciones familiares, relaciones de pareja, relaciones laborales, relaciones entre compañeros de escuela, que por la propia definición de lo que son esas relaciones ocurren en un entorno psicológicamente inescapable. Cuando ese trauma complejo se expresa a través de entornos inescapables, se produce una banalización y trivialización del hecho y no es tan fácil que a la víctima se le reconozca su estatus. Y por eso la misma víctima muchas veces tiene dificultades de reconocer que esto que le está ocurriendo, estas reacciones psicosomáticas que le están afectando, estos sentimientos de culpa, de no merecimiento, esta anedonia, esta dificultad de disfrutar de la vida, esa hiperactivación o arousal que ha hiperexcitado el circuito neuronal de la víctima, como si lo hubiera quemado por una descarga fortísima. Este tipo de víctimas no entienden lo que está ocurriendo y no se entienden a sí mismas como víctimas, y probabilidades hay de que esas somatizaciones no se vean en la mente de la víctima conectadas con su causa, es decir, con el trauma que las ha generado. Y por eso es imprescindible conectar la culpabilidad, la vergüenza tóxica, la sensación de merecimiento de lo que la víctima le han hecho, con la expresión inmediata a través del cuerpo de esa culpabilidad, a través de diferentes formas que tiene el cuerpo humano de expresar el trauma. El trauma se expresa de muchas maneras, pero sobre todo cuando no hay forma de verbalizarlo, el cuerpo toma la delantera y se pone a transmitir la información a través de signos externos, que son esas reacciones psicosomáticas
que buscan de alguna manera hacerle ver a la víctima lo que ha ocurrido, hacerle caer en la cuenta, llevarle a una consciencia que generalmente no tiene. Normalmente, las personas que somatizan las reacciones del trauma, desde temblores, taquicardias, sudores, hasta afecciones dermatológicas, reacciones de pánico, problemas gástricos, problemas crónicos que tienen que ver con diferentes órganos del cuerpo y que no dan la cara como enfermedades de origen biológico, sino que al buscar un origen no se le encuentra en ninguna enfermedad clásica tradicional que la medicina haya definido, y que sin embargo son la expresión genuina y auténtica, no simulada, de traumas que no están a la vista y que se han terminado somatizando porque la víctima no tiene un conocimiento consciente cabal de lo que ha ocurrido. En ese trabajo interior profundo de reconexión, tenéis que buscar conectar esas expresiones somáticas con lo que son sus causas. Su causa más inmediata es un sentimiento de culpa que vais a encontrar muy veladamente, que es sutil, sibilino, que se ha ido instalando de manera insidiosa en la mente de la víctima y que es necesario revisitar y que es absolutamente imprescindible reconectar. ¿Por qué? Porque, aunque os parezca increíble lo que voy a decir, la conexión del paciente que sufre estrés postraumático con las causas que han generado las somatizaciones, es decir, los hechos dolorosos y traumáticos, produce con bastante rapidez, a mucha velocidad, la recuperación y la desaparición de esas reacciones psicosomáticas. De alguna manera, la enfermedad o la reacción psicosomática busca restablecer una justicia, si lo queréis así, la justicia última que expresa el cuerpo de su no merecimiento, de que algo no va bien, de que de algo no te estás dando cuenta, y eso lo expresa a través de signos y síntomas que van a resultar dolorosos, afectar a la víctima, pero que no buscan solo, sin más, simplemente perjudicarla, afectarla, sino que lo que buscan de alguna forma es, dentro de una lógica cuerpo-mente en la que en ese tándem, en ese trabajo en equipo que hace el cuerpo con la mente y la mente con el cuerpo, buscan hacerle caer en la cuenta de lo que ha ocurrido para que se restablezca de alguna manera una situación óptima que no tiene visos de restablecerse. Para muchas personas, por tanto, el primer recurso es entrar dentro de sí misma y encontrar el modo en el que se ha instalado esa culpabilidad, y de la mano de la culpabilidad se han ido desarrollando, apareciendo las somatizaciones que son los convidados de piedra del trauma. En ese trabajo interno, cuando no tienes a nadie con quien contar, ni siquiera tienes un psicólogo, puedes ir escribiendo en tu cuaderno de bitácora, en un cuaderno de trabajo interno, un cuaderno emocional, cómo son esas emociones que te embargan, cómo es esa culpabilidad sutil, más o menos consciente. Y a la hora de plasmarlo, verbalizarlo, vas a observar un fenómeno que es que van remitiendo las reacciones psicosomáticas. Todo aquello que no se puede verbalizar por diferentes razones se termina somatizando. Y viceversa, a medida que vais verbalizando, vais siendo capaces de hacer desaparecer las reacciones psicosomáticas. Ese trabajo, que es un trabajo del día a día, es un trabajo a veces doloroso porque requiere, como una cebolla, ir pelando capa a capa, ir accediendo cada vez más profundamente, a costa a veces de un gran sufrimiento, puesto que ir revelando las diferentes capas traumáticas suscita y genera los consiguientes flashbacks, las reacciones emocionales que están engranadas, anexadas a esos hechos dolorosos y traumáticos. Un tercer trabajo interno que podéis realizar y debéis realizar es salir de todas aquellas situaciones
de chivo expiatorio en la que vuestras familias de origen, en vuestra escuela, en vuestro trabajo, en vuestras relaciones tóxicas de pareja, os hayan podido colocar otras personas. Ya sabéis que el mecanismo de chivo expiatorio no solamente garantiza un enorme sufrimiento a quien se convierte en tal chivo expiatorio, sino que le lleva a una modificación en la percepción de sí mismo, haciendo que el chivo expiatorio, pasado un cierto tiempo, al chivo expiatorio se le urge, se le presiona, se le coacciona de mil maneras para que acepte no solamente el abuso, el maltrato, sino también su merecimiento, es decir, el hecho de que se le va a obligar, se le va a llevar a percibirse como no solamente no es víctima, sino que es merecedor o merecedora de lo que el grupo linchador le está haciendo. Un trabajo importante de recuperación interior desde lo profundo consiste precisamente en detectar el mecanismo del chivo expiatorio y no consentir en aceptar la versión de los linchadores sobre el chivo expiatorio, es decir, reivindicar la propia inocencia. A veces los linchadores duermen con una conciencia aparentemente tranquila en la medida en que tener un chivo expiatorio significa no saber que uno tiene un chivo expiatorio y por tanto pueden linchar abundantemente a una persona de su propia familia, de su trabajo, de su escuela, pensando que están haciendo un deber, cumpliendo con un deber, que están cumpliendo con una justicia material, que la víctima de ese linchamiento no es tal víctima, sino que simplemente se lo merece. Y por eso, alrededor de los chivos expiatorios, se generan toda una suerte de iniciales testigos mudos, personas que saben lo que está pasando, pero no interpretan correctamente lo que está pasando como un mecanismo de victimización y a cambio lo que hacen es terminar participando, agregándose al gang linchador. Muchas veces nos encontramos con que aquellos que al principio miraban el proceso de lejos, poco a poco se acercan y se van agregando, lanzando también piedras para linchar al chivo expiatorio. Como estos procesos duran mucho tiempo y van erosionando, minando la autoestima, el autoconcepto, la idea que la víctima tiene de sí misma, llega un momento en que el chivo expiatorio puede llegar a consentir o de alguna manera a reconocer la legitimidad de sus linchadores. Y esa reacción del chivo expiatorio, integrándose en el lado de sus linchadores, puede llegar a durar mucho más tiempo incluso que el propio linchamiento. Me explico. Vamos a encontrarnos en muchos pacientes con que esta idea de ser culpable, merecedor del linchamiento colectivo, es algo que acompaña a los niños que sufrieron bullying décadas atrás y hoy son adultos, pero que desde entonces sienten que deben defenderse de los demás, que las personas están ahí para perjudicarles y por tanto adoptan una posición defensiva. En definitiva, pueden haber pasado muchos años o décadas y sin embargo la aceptación de ese rol expiatorio puede estar intacta y puede generar después profecías autocumplidas que abran la probabilidad mayor de ser revictimizados en la vida adulta por otros abusadores, por otros depredadores. Recomendaros que os suscribáis. Nada más, un saludo muy cordial. Nos vemos pronto en el canal.